nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Vamos a preparar nuestros corazones para ser ministrados por su palabra. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: y uno llamado Ananías, hombre piadoso, según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo momento, o en ese mismo instante, alcé los ojos y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Levante su mano derecha y pidámosle a nuestro Padre Dios que nos dé un buen consejo, una buena palabra para nuestros corazones. Padre bueno, en esta hermosa reunión nos acercamos con confianza para suplicar, mi Dios, que tu palabra quede sembrada en nuestras vidas, que tu palabra descienda con gracia, con sabiduría a nuestro ser, y que podamos entender, podamos comprender lo que tú quieres que aprendamos. Queremos estar en tu voluntad, queremos oírte y queremos ver tus maravillas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén. Y todos decimos: pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Amén. Celébrelo, porque el Señor envía su palabra a nuestras vidas. Tome su asiento, por favor. Vemos cómo en esta tierra el hombre, la mujer, las familias, las propias naciones, todas están conectadas, todas están en una interconexión, todo está en armonía con las instrucciones de Dios. Y cuando algo o cuando alguien no está de acuerdo o no va acorde a las instrucciones divinas, la persona es detenida en ese caminar. La persona le es restringido el avance cuando algo no está bien, cuando algo no opera bien. Dios coloca un freno, detiene, restringe y no permite que la persona siga haciendo estragos, haciendo destrozos, generando destrucción. Cuando alguien atenta contra el proyecto de Dios, Dios lo restringe, Dios lo detiene. Eso es lo que sucedió con Saulo. Dice que la respiración de Saulo era una respiración contaminada con amenazas. Saulo respiraba amenazas. Saulo consentía en la muerte de los justos. Saulo perseguía a la iglesia. Pero vemos cómo Dios, en su gran bondad y en su gran misericordia, no había designado eso que Saulo desarrollara en su vida.
El llamamiento y escogimiento de Saulo no era para que hiciera destrozos al cuerpo de Cristo, sino para que al incorporar la vida, al conectar nuestra vida al reino de Dios, nuestra vida sea siempre para edificar, para construir. Dios quiere que su pueblo, sus hijos, sus siervos, edifiquemos, no que derribemos. Pues el Señor entonces detiene en ese caminar a Saulo. Y usted se ha de acordar en un relato paralelo a Hechos capítulo 9, usted puede mirar cómo Dios se presenta en ese camino en donde él iba con una velocidad, con una encomienda de ir a hacer estragos a la iglesia. Pero vemos cómo el Señor lo detiene y vemos también cómo su visión a través de los ojos naturales le hacen ver a Saulo como había escamas en su visión y no estaba viendo con claridad. No estaba viendo la visión del cielo. No estaba desarrollando el trabajo del cielo. Con toda su fuerza, dígale al Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento. Cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, mira con claridad lo que Dios le ha mandado hacer, esa persona no se incomoda por lo que hace la otra persona. Cuando el hombre tiene una visión clara de lo que es el sendero de la vida, no los hostigamientos, las manifestaciones de envidia, de competencia, argumentos de menosprecios, difamaciones, alteraciones, no detendrán al hombre que Dios ha elegido. Pero es bueno tener abiertos los ojos. Porque cuando la visión está dañada, entonces cualquier fantasía, cualquier amenaza, cualquier ilusión, cualquier propuesta envuelta en espejismos y falsas ilusiones harán que el hombre desvíe su camino. Biblia para comprobar. Mi Señor Jesús, una ocasión dice que fue llevado, en esa tentación, fue llevado a un monte muy alto. Y Satanás, Dios lo reprenda, le presenta los reinos del mundo. Y abre la boca Satanás, Dios lo reprenda, y le dice, todo eso te doy, todo eso te ofrezco, si postrado me adoras. ¿Cómo quería ver ese diablo a mi Señor Jesús? Postrado y adorándole. Dice, qué ladrón, qué pirata. Porque cuando un hombre está humillado delante de Dios, adorándole, Dios le da todo. Dios abre su mano y sacia el deseo, sacia y responde. Por eso uno de los consejos que Dios nos da en su palabra es vivir postrados delante de la presencia de Dios. ¿Pero acaso mi Señor Jesús cayó en esa trampa? No. ¿Acaso el Señor se dejó llevar por todo lo que voy a lograr, toda la lana, el poder, la fuerza, los recursos? Así se puso mi Señor Jesús. Porque Él veía más allá de lo que ven los ojos naturales. Lo que hay en esta tierra es vano, es pasajero. Hoy lo tienes, mañana ya no lo tienes. Hoy está de moda, mañana ya pasó, ya es anticuado. Los cielos y la tierra pasarán, dice la Escritura,
pero su palabra no pasará. Entonces, amada iglesia, amado pueblo de Dios, qué importante es tener los ojos abiertos. ¿Qué le estaban diciendo a Saulo? Saulo, tu visión no es clara. Estás haciendo cosas que no te van a traer resultados favorables. Estás persiguiendo al dador de la vida. Saulo, Saulo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar coces, dura cosa te estar dando golpes contra un picayelo, contra un punzón. Es como si tú estuvieses picando, golpeando algo que te está generando dolor. Te estás haciendo daño, Saulo. Tóquese su vientre y diga, Señor, abre mis ojos. Abre mi entendimiento. Entonces vemos cómo el Señor es un Dios misericordioso, porque ahora le da una instrucción a uno de sus siervos que antes no aparecía en el relato histórico de la Biblia. ¿Quién era Ananías? Al estar investigando quién era Ananías, no hay una información anterior acerca de quién era Ananías. No hay una biografía que magnifique un historial de él. Entonces aquí lo que el Señor nos deja ver es como un hombre que guarda su testimonio, un hombre que está al pendiente de las instrucciones divinas. Dios lo usa de una manera sobrenatural para encomiendas muy especiales. Y creo que el mensaje es para todos los que estamos aquí. ¿Quiénes éramos nosotros? A saber, hijo. Venimos del rancho más ranchero y Dios ha tenido misericordia. Dios ha tenido bondad. Dios nos ha llamado. Dios nos ha encomendado tareas específicas. Dios te ha dado la oportunidad de adorarle, servirle. Nada más recuérdale al vecino que tienes al lado, dile, no te creas mucho. No te sientas mayor. Somos siervos de Dios. ¿Está claro hasta ahí? Entonces dice que uno llamado Ananías, hombre piadoso, según las normas de la ley, o sea, él estaba vinculado con la obediencia a las instrucciones de Dios y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían ahí. Si vamos a tu cuadra y preguntamos cuál es el testimonio, mencione su nombre a la de 3. 1, 2, 3. Si preguntamos el testimonio de ese nombre, ¿qué diría la gente de ti? Oiga, ¿cómo es el que se pone el saco el día domingo? Uy, entre semana, uy. Porque nos identifican, hijos. Mire, el día domingo a los hijos de Dios nos identificamos por la forma de vestir. Si usted se da cuenta, la mayoría de la gente el día domingo, ¿cómo viste? Anda en su fodongués, anda en pijama, si bien le va un short o si bien le va un pants, pero anda totalmente, sí, desalineado completamente. Pero los hijos de Dios, ¿cómo nos ponemos el día domingo? ¿Qué significa ese chiflido? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Que se ve bien? ¿Sí? ¿Guapo? A ver, entonces, los guapos chiflen, a ver.
Dice que daban buen testimonio de él. Se pone uno a reflexionar, digo, Señor, si fuéramos a la calle donde viven tus hijos y pidiéramos referencias y el testimonio de la persona, ¿qué nos dirían los vecinos? ¿Qué dirían de ti? Oh, qué ternura esa persona, no, qué buen testimonio, no, qué carácter tan noble. Voy a profetizar algunos de los caracteres que hay aquí. Un carácter noble, qué educado, qué educada, bondadoso, tierno. No, ahí no se escuchan pleitos, ahí no hay disensión, no. He escuchado que oran mucho. He escuchado que se ponen a estudiar la palabra de Dios y oh, qué envidia me da de ver cómo se unen como familia, no para estar ahí con su teléfono en Facebook, sino para estar leyendo la Biblia. Oh, de veras, qué bonita familia. ¿Verdad que sí? Ay, hijos. Eso de que ven que sale la esposa chorreando la sangre. No, es que es la señal de la sangre que Dios nos ha dado. ¿Cuál, hijos? Dice que daban buen testimonio. Entonces, ese hombre de Dios, que Dios lo llama, le dice, vas a ir a donde está Saulo, el peleonero, el matón. Y vemos como Ananías en el capítulo 9 de Hechos dice, Señor, pero yo he escuchado, Señor, pero así como que, ay, Padre, ¿por qué no envías a uno de Naucalpan, Padre? Porque yo he escuchado su testimonio, es un matón. Y este nada más me va a ver, y yo piadoso, me va a dar una. Y Dios dijo, no ve, está ceguetón, esta niña no te ve. Pues estoy parafraseando esto, hijos, porque es la verdad. Imagínense que le diga, hey, aquí estoy, y él dice, ¿a dónde? Pues no, ¿qué va a hacer? Un ciego, ¿qué hace? Aunque tenga un arma, solo que sea samurái, ¿no? Porque se dicen que ellos con el viento que detectan y todo. Pero eso no era Saulo. Bueno, vino a mí poniéndose a mi lado. Levante su mano y diga, Padre del cielo, yo quiero compartir la bendición que tú me has dado. Vamos, diga, quiero impregnar de la esencia que tú me has dado. Vamos con fuerza, diga, quiero ser una bendición a quien yo me acerque. Quiero hacer sentir bien al que está a mi lado. ¿Sí lo está entendiendo? Los primeros que van a brincar de alegrías es la esposa o el esposo. Y los hijos de, qué bueno, que nos van a hacer sentir bien. ¿Sí o no? Bueno, poniéndose a mi lado, me dijo, hermano Saulo, mire, qué ternura, cómo Dios integra, cómo Dios unifica, cómo Dios favorece, cómo Dios restaura. Dice, hermano Saulo, recibe la vista. Hoy el Señor envía esta palabra, porque el Señor te dice, ¿qué era lo que le estaba haciendo falta a Saulo? La visión. Pero hay muchos de ustedes que les hace falta la salud, les hace falta fortaleza, les hace falta alegría. Muchos de los que están aquí les hace falta esa conexión con Dios. Les hace falta recursos. Pues yo voy a dar esta palabra y todo aquel que lo entienda, recíbalo, porque hoy el Señor activa esta bendición para vuestras vidas. El Señor activa esta respuesta para vuestras vidas. Amada iglesia de Dios, hoy el Señor te dice, recibe sanidad, recibe nuevas fuerzas,
recibe provisión, recibe recursos, recibe sustento, recibe la respuesta que estás buscando, recibe la solución a ese problema, recibe la protección a tu vida, recibe la armonía en tu hogar, recibe la alegría en tu corazón, recibe esa bendición que tú necesitas. Hoy el Señor te lo entrega de una manera sobrenatural. Gloria a Dios. En ese mismo instante, alcé los ojos y lo miré. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Ahora nos vamos al versículo 14 y él dijo, mira el mensaje que le dieron a Saulo. El Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad. El Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Podemos ver cómo Dios tuvo un diálogo con Abraham, un diálogo con Isaac y un diálogo con Jacob. Ambos, o más bien los tres, fueron testigos de cómo Dios responde, Dios auxilia, Dios defiende, Dios favorece, Dios es fiel. Ese Dios de nuestros padres quiere que tú conozcas su voluntad. Y la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice cuál es la voluntad de nuestro Padre Dios para nuestra vida. Su voluntad es buena, aceptable y perfecta. Todo lo que tú vayas a desarrollar, pregunta, ¿esto es bueno? ¿Esto es aceptable para mi Padre Dios? ¿Y esto es perfecto? Porque de esa manera tú estarás conectándote al reino de nuestro Padre Dios y a su voluntad. Pero la siguiente enseñanza que le están diciendo al apóstol Pablo es para que veas al justo y oigas palabras de su boca. Para que veas al justo. ¿Por qué lo llamó justo? Porque él amó la justicia. En nuestro Señor Jesucristo no hubo injusticia. Y entonces le están diciendo a Saulo, y ahora nos lo dicen a nosotros, tenemos que conocer más al justo. Tenemos que poner nuestros ojos en el autor y máximo exponente de la fe. Al autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Y lo hemos enseñado y yo quisiera recapitular esto para que no se nos olvide. La fe en hebreo se llama emuná y en griego pistis. Emuná es una fe obediente y pistis es una fe fiel. Si unimos ambos significados, quiere decir que una persona que tiene fe es una persona que obedece y está comprometida. Entonces, al que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Cómo se demuestra que una persona tiene fe? Porque obedece y está comprometida. ¿Estamos aquí? Entonces, la fe es aquella persona que obedece las instrucciones y es fiel o comprometido con su Creador. Entonces dice, para que veas al justo, para que veas al que ama la justicia, para que observes la forma de conducirse, para que observes la forma de hablar del justo, para que observes el carácter que tenía el justo.
para que observes su conducta. Y no nada más lo observes, sino que tú lo absorbas y se impregne esa forma de ser de Él en tu vida. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Saulo. Saulo, eres conocedor de la ley, porque nunca se le reprochó su conocimiento. Era vasto en su conocimiento acerca de la ley, acerca de los preceptos, acerca de las instrucciones. Era un hombre conocedor, pero lamentablemente su visión y su corazón no estaban acorde con el corazón divino, el corazón de Dios. Porque se aprovechó de ese conocimiento para ejercer un trabajo equívoco. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, dijo: misericordia quiero y no sacrificios. Quiero que ustedes aprendan a caminar en el camino de la justicia, no en el camino del juicio, el estar emitiendo juicios de una manera tajante, sin misericordia. Tienes que aprender, le dijeron a Saulo, tienes que aprender a ver y tienes que aprender a escuchar. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que activar su oído y sus ojos y su entendimiento. Levantemos una intercesión y digámosle al Señor: abre mi oído, abre mis ojos y abre mi entendimiento. Eso hará, amado pueblo de Dios, que camines en esta tierra de una manera recta, de una manera firme, de una manera en donde la vida es ministrada a tu ser, en donde la alegría es depositada sobre tu corazón, en donde la verdad te hace libre y también esa dimensión de paz gobierna tu entorno. Eso hace entonces que el hombre y la mujer en esta tierra vea la vida de diferente manera, vea su entorno de diferente manera. Cuando permitimos que nuestro oído, nuestros ojos, nuestro entendimiento absorban la enseñanza de nuestro Redentor. Él quiere para nosotros un camino que nos conduzca, o Él nos ha mostrado un camino que nos conduce al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cuando nosotros obedecemos, escuchamos y obedecemos y nos comprometemos, entonces el cielo está a nuestro favor. ¿Quedó claro esto? Okay. Entonces, el apóstol Pablo, ahora ya en un plano ya ministrado, en un plano de conexión con el Señor, le revelan un escrito, un relato registrado por el profeta. Y vemos cómo en Hebreos 1:8 él hace esta declaración, la vuelve a escribir, la vuelve a relatar para que lo comprendamos nosotros. Acerca del Hijo, acerca de nuestro Señor Jesús, mire lo que dice: tu trono, oh Dios. Mire qué hermosa manifestación del trono de Dios. Ese trono es por los siglos de los siglos. O sea que es un reinado eterno. El reino de Dios es eterno. Y menciona: y el cetro de tu realeza. El cetro de tu realeza, cetro de equidad o cetro de justicia. Versículo 9, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice: amaste la justicia
y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, tu Dios, con óleo de alegría entre tus compañeros. Entonces, esto hay que entenderlo. Nuestro Señor Jesucristo amó la justicia, practicó la justicia, y a Él se le dio un óleo, un ungimiento especial. Se le colocó una fragancia especial al estar en esta tierra, y esa fragancia generó una expresión de alegría, de regocijo, de gozo, porque su cetro era un cetro de justicia. Cuando uno busca lo que significa ese cetro, en hebreo es shevet, es una vara, es un báculo, es un bordón, y tiene un simbolismo. Simboliza la autoridad, simboliza la realeza, el emblema de poder, el emblema de autoridad. Está diciendo que todos aquellos que caminen por el camino justo, por el camino de la justicia, se activa en ellos o es depositado en ellos una señal de autoridad, un emblema de poder. Les colocada en sus manos una autoridad sobrenatural, pero no para destruir, no para derribar, no para afectar, no para estigmatizar a los hermanos, a las personas, sino para edificar, para fortalecer, para bendecir, para liberar, para instruir, para capacitar. Dios coloca ese poder, ese emblema, ese cetro en la vida de su pueblo. Se lo otorgaron al Señor porque Él amó la justicia, y nosotros amamos la instrucción del Señor Jesucristo. Abrimos los ojos, escuchamos su voz, llevamos a la práctica sus enseñanzas. Entonces, ¿qué es lo que hace el Padre de la Gloria? Coloca en la vida de sus hijos la misma vara de autoridad. ¿Qué tienes en la mano? Mencione su nombre. 1, 2, 3. Una autoridad y poder. Pero Dios quiere que seas justo. Dios quiere que practiques la justicia. Dios quiere que tú tengas en tu vida ese cuidado. Entonces, de manera resumida, justicia en el hebreo es tzedek. Y para ser prácticos en su descripción y en su entendimiento, tzedek significa equidad, justo, recto, correcto. Pero ¿qué es entonces practicar la justicia? Para ser claros y para que lo entendamos, la justicia es el respeto, la obediencia y honra a las instrucciones divinas. Vamos a repetirlo, vamos a grabarlo en nuestro corazón. ¿Qué es la justicia? El respeto, la obediencia y honra a las instrucciones divinas. Eso es la justicia. Cuando el Señor te dice que es su voluntad, desarrolla su voluntad. ¿Qué es aquello que no es grato ante los ojos de Dios? Por cuanto practico la justicia, entonces me voy a alejar de las prácticas injustas. Entonces, ¿qué es la justicia? El respeto, la obediencia y honra a las instrucciones divinas. Entonces, si yo le pregunto,
¿Qué es la justicia? ¿Qué respondería usted? Hagámoslo parejito todos. ¿Qué es la justicia para ustedes, amada iglesia? ¿Quedó claro? Entonces, si el Señor Jesús amó la justicia, ¿qué era lo que manifestó entonces nuestro Señor Jesús? El respeto, la obediencia y honra a las instrucciones divinas. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo dijo en una ocasión: yo no vine a derogar la ley, yo vine a cumplirla? Yo vine a manifestar obediencia. Lo que el libro sagrado está plasmado, escrito acerca de mí, yo vine a cumplir lo que en el libro se habló de mí, dijo el Señor Jesús. Entonces, el Hijo de Dios debe de conocer al justo para caminar en el sendero del justo. ¿Y por dónde se condujo el justo? En el camino de la justicia. ¿Y qué es la justicia? Repitamos con toda nuestra fuerza: ¿qué es la justicia? ¿Está usted dispuesto a caminar en el camino de la justicia? Entonces usted va a respetar, va a obedecer, va a honrar a las instrucciones de Dios. Amén. Pero vemos entonces como en el texto anterior dice que nuestro Señor Jesús amó la justicia y aborreció la iniquidad. Ahora vamos al otro lado opuesto, que es la iniquidad. En hebreo es la palabra abón y en griego la palabra anomia. ¿Y qué significa esta palabra iniquidad o cuáles son sus manifestaciones? Son manifestaciones de impiedad, falsedad, inicuo, carencia de ley, injusticia e hipocresía. Entonces aquí ya está claro el asunto. El Hijo de Dios, ¿hacia dónde debe de conducirse? ¿Hacia la justicia o hacia la iniquidad? ¿Hacia dónde se debe de conducir tus pasos? ¿A la obediencia, al respeto, a la honra, a las instrucciones divinas, o a vivir una vida de hipocresía, a vivir una vida de falsedad, una vida de impiedad, carentes de instrucción, carentes de sabiduría? Pues le cuento, amado pueblo de Dios, que el Señor Jesucristo hizo una revelación muy importante de lo que va a suceder en los tiempos finales. En Mateo 7:23 dijo el Señor Jesucristo que muchos, y cuando dice que son muchos es porque es una realidad, son muchas las personas que se conducen por el camino de la iniquidad. No les gusta obedecer, no les gusta honrar, no les gusta respetar las instrucciones divinas. No les gusta sujetarse a la voluntad de Dios. Y entonces la vida la llevan de una manera, como dicen por ahí, ligera. No se comprometen, no son fieles a Dios y por ende viven una doble personalidad. Comienzan a vivir una vida de hipocresía. Comienzan a engañarse a sí mismos. Comienzan a tener nombre de que son cristianos, pero no lo son. A una de las iglesias del Apocalipsis, el Señor les dijo claramente: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esa es la conducta de la iniquidad. Y en Mateo 7:23 el Señor dijo: muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Quiere decir que esta operación de la maldad
Esta operación de la iniquidad va a infectar, va a dañar a muchas personas. Va a alterar la mentalidad, los ojos y el oído de muchas personas. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Y entonces estarán falseando. Y dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Quiere decir entonces que hablaron un mensaje de Dios. En tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y estos sanaron. Quiere decir que serán personas que activarán dones en sus vidas. En tu nombre echamos fuera demonios. Quiere decir entonces que echarán mano del poder que Dios da para desarrollar un ministerio. Pero la tristeza que da es cuando el Señor les dirá, no los conozco, hacedores de iniquidad. Por eso, amado pueblo de Dios, amado hijo de Dios, es de suma importancia hacer una introspección, una revisión interna. ¿Cuánto estás obedeciendo a Dios? ¿Cuánto estás respetando las instrucciones que Dios te da? ¿Cuánto estás tú honrando lo que Dios te entrega en las manos? ¿No será que has descuidado? ¿No será que has abandonado? ¿No será que has enfriado ese vínculo de amor con el Creador? Porque dice Mateo 24:12 que cuando la iniquidad, cuando la maldad se incrementa en la persona o en el medio ambiente, dice que el amor de muchos, el amor que tú has manifestado al Creador, se enfriará, se deteriorará. No se hará presente ese amor. Y Dios le habló a la iglesia de Éfeso y le dijo, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y este es uno de los problemas del ser humano cuando permite que la iniquidad, la maldad comience a hacer estragos en sus entrañas. Por eso el hombre de Dios debe de cuidar que no haya agujeros, no haya grietas en la muralla para que la serpiente entre y genere estragos. Líbrenos Dios. Hagamos una palabra de intercesión. Levante su mano derecha y dígale al Señor, Señor, guarda mi vida de la maldad. Guarda mi corazón de la maldad. Guarda mi mente. Guarda mi oído. Guarda, Señor, mis ojos. Quiero comprender, quiero honrar, respetar y obedecer tus instrucciones, porque mi amor es grande por ti, Señor. Si así lo cree usted, dele una ovación a nuestro Dios. Veamos rápidamente, quiero dejar en vuestros corazones 4 ejemplos de cómo el ser humano es muy dado a desviarse de la justicia, desviarse del camino justo. El ser humano es muy dado a desconectarse de su Creador. El ser humano es muy dado a abandonar el camino de la vida, la alegría, la paz y la verdad. Mire lo siguiente. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pedro está emitiendo un mensaje a los hombres, al pueblo que estaba reunido, inquieto por el gran mover del Espíritu de Dios. Por eso, como iglesia, busquemos siempre que el Espíritu de Dios sea quien guíe, quien ministre nuestros corazones, quien redarguya nuestro ser,
y nos revele su palabra. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, entonces tendremos resultados fructíferos. Mire lo que dice este versículo 14. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo. ¿Quiénes repudiaron al santo y justo? Los religiosos de ese tiempo. Por estar metido en sus ideas, por estar metido en sus falsos conceptos, por estar metido en sus falsas instrucciones, porque atendieron más la tradición de los ancianos, atendieron más las tradiciones que los mandamientos de Dios. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pedro les está diciendo, ustedes descuidaron, ustedes quitaron sus ojos, sus oídos del santo y justo. ¿Quién es el santo y justo? Nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Veamos que esta acción de las personas de ese tiempo es un comportamiento que constantemente se da en la vida del ser humano. Constantemente el hombre tiende a descuidar al santo y al justo. Constantemente tiende a descuidar la santidad y la justicia. Vuelvo a preguntarles, ¿qué es la justicia? Ya no respondieron igual. ¿Qué es la justicia? Ahora, veamos aquí entonces qué dice, mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. ¿Sobre quién votaron? ¿A quién eligió? A Barrabás, hijos. Tóquese su cabecita así, diga, ay, mencione su nombre, ay, de veras que... Aquí entre nos, hijos, si hoy en este día pusiéramos aquí en el estrado a nuestro Señor Jesús o a Barrabás, ¿a quién elegirías tú? ¿A quién escogerías tú seguir? ¿En serio? ¿Usted seguiría los pasos de mi Señor Jesús? Oh. ¿Usted caminaría en ese sendero en el que Él nos ha enseñado? Gloria a Dios. Entonces, desde un aplauso. Aquí hay puro justo. Aquí hay puro hombre que quiere seguir a Jesús. Gloria a Dios. Pero, ¿qué estaba diciendo el apóstol? Ustedes repudiaron. Ustedes desecharon la justicia y se volcaron tras la iniquidad. Desecharon al santo, desecharon la santidad y se volcaron tras el pecado, tras la inmundicia. Ese es el comportamiento del ser humano. Le voy a dar 4 ejemplos. Y a manera de recapitulación, usted sabe que esto lo vimos el domingo pasado, pero hay que recapitular porque los alumnos tienen que aprender bien. Tiene que quedar la enseñanza muy grabada. Cuando leímos el pasaje de Hebreos dice, tu trono, oh Dios, y lo menciona con signos de admiración. ¿Lo podemos ver? Nuevamente vamos a verlo, como la escritura nos refleja cómo es el trono. Dele lectura al versículo 8 con toda su fuerza.
Tu trono, oh Dios. ¿Qué vio el profeta Isaías? Dice que estaban los serafines. Vamos a recapitular. Dice que los serafines volaban con 2 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies. ¿Qué representa el cubrirse el rostro? La reverencia al eterno Dios. ¿Qué representa cubrirse los pies? La adoración, la exaltación, la oración al Creador. ¿Y qué representa las 2 alas con las que vuelan? La diligencia en el servicio. Y si son serafines, son seres de fuego. Y cada vez que en la Escritura encontramos el término fuego, nos habla de santidad, nos habla de purificación, nos habla de brillo, nos habla de esa grandeza de su pureza de nuestro Dios. Por eso cuando el escritor escribe, tu trono, oh Dios, ¿qué está diciendo? Hay una gran dimensión de santidad. ¿Y qué decían los serafines? ¿Qué voz salía de su boca? ¿Qué decían? Santo, 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 santo es nuestro Dios. Bueno, entonces hay que recapitular esto porque debe de quedar muy grabado en nuestro corazón. Tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Señor. ¿Quién está en ese trono? El Rey de Reyes y Señor de Señores. El nombre con el que se conoce a nuestro Padre Dios está compuesto por 4 letras. Usted ya las conoce, me gustaría que levantara su voz y las declaremos con toda nuestra fuerza. ¿Qué letra es esta? En esas 4 letras está compuesto el nombre de nuestro Padre Dios. Y la visión que tiene el profeta Ezequiel, la visión que tiene el apóstol Juan, nos deja ver que alrededor de ese trono están 4 seres vivientes. 4 virtudes que debe de tener el creyente, que debe tener el hombre de Dios para establecer el trono de Dios. Un rostro era el rostro como de un águila, el otro rostro de león, el rostro de un buey y el rostro de un hombre. Y estas facetas las cubrió nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. Por eso el Evangelio del Señor Jesucristo está relatado, está escrito en 4 libros. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de estos rostros representa uno de los escritos, uno de los evangelios, en donde nosotros podemos comprender mejor, podemos adquirir mayor enseñanza en nuestra vida para conducirnos de esa manera. En el caso del águila, el águila es reconocida por su visión, por la manera de ver a grandes distancias. Entonces, el creyente, el Hijo de Dios, debe de ampliar su visión para ver más allá de lo que ofrece este mundo. Nosotros no ponemos nuestros ojos en las cosas de esta tierra, sino en el más allá, donde nuestro Dios tiene preparado para nosotros respuestas favorables. Amén. Pero también en esta tierra tenemos que manifestar la fortaleza y el poder de el león. Dice el libro de Proverbios que el león nunca se echa para atrás, no retrocede ante su conquista. Vamos con toda su fuerza, diga, carácter de león, poder y fortaleza de león. Y eso lo vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, porque el Evangelio nos habla de ese reinado, nos habla de esa autoridad, nos habla de ese poder que nos otorga el reino de Dios. También vemos como en el Evangelio de Marcos está relatado
el servicio o la forma en la que el Señor desarrolló su tarea de manera sobrenatural. El Evangelio de Marcos habla de esa entrega en el holocausto, por eso es el rostro del toro, el rostro del buey. Y el buey está relacionado con la riqueza. Fíjense todo lo que el Señor otorga. Otorga sabiduría, poder y autoridad, pero también otorga riqueza. Y vemos cómo esa riqueza es para que nosotros sepamos administrar, sepamos gobernar lo que el Señor pone en nuestras manos. Y la riqueza no tiene que ver solo con cosas materiales. La riqueza tiene que ver con una fortaleza, una instrucción interna. Vamos con toda su fuerza, diga: riqueza en mi espíritu, riqueza en mi carácter, riqueza en mi destino, riqueza en mis relaciones y riqueza en mis finanzas. ¿Quedó claro cuántas riquezas son? 5. Y el cuarto rostro del ser viviente es el rostro de un hombre, el rostro de un ser humano. Y tiene que ver con la humildad. Tiene que ver con la manera de presentarse delante del Señor. Estos 4 rostros los unimos, los vinculamos con las 4 letras que componen el nombre de nuestro Dios. Cuando lo vemos así de manera vertical, usted se dará cuenta que aquí está la forma, la figura de una persona. La cabeza, los brazos, la cintura con sus entrañas y las piernas, los pies. Esto lo debemos nosotros de comprender, debemos de entenderlo, que cuando usted se alinea, cuando usted camina en la voluntad de nuestro Señor, la esencia divina, la esencia de gloria, porque Dios es glorioso, Dios es majestuoso, Dios es vida, Dios es salud, Dios es autoridad. Entonces, esa esencia, entiéndalo de esta manera. Si esa esencia es por nosotros, si Dios es por nosotros, si Él está a favor de nosotros, ¿quién podrá hacerte daño? Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Oír, ver, entender sus instrucciones. Si yo oigo al justo, veo al justo, entiendo lo que el justo demanda de mí, entonces seré una persona justa. Y al caminar en ese camino de la justicia, entonces estas facetas de bendición se harán presentes en mi vida. Levante su mano y diga: yo recibo sabiduría, poder y fortaleza, abundancia de riqueza, porque soy humilde delante de Dios. Pero por favor, chéquese un poquito esto. ¿Qué pasa cuando una persona es muy sabia, poderosa, con una autoridad manifiesta y con mucha riqueza? ¿Cómo se comporta esa persona? ¿Humilde? No. Esa persona cambia, porque la mente le es afectada. Pero aquí es donde nosotros como hijos de Dios debemos de entender esto.
Dios ha prometido que a sus hijos que le reverencian, eso representa las alas que cubren, que le adoran, que le sirven cuando uno trabaja. Entonces te rodea esas 4 ministraciones: la sabiduría, poder y autoridad, riqueza, y te hace humilde para que no estés presumiendo, para que no se envanezca tu corazón, para que no pierdas el piso. ¿En dónde colocaban las ofrendas que le llevaban la iglesia a los apóstoles? A los pies. Porque nunca el dinero debe de ir en la cabeza. Nunca el dinero debe de estar en el corazón. El dinero debe de estar a tu servicio. Tú dominas el dinero o los recursos, no el dinero te domina a ti, porque esto es lo que afecta y enferma a muchas personas cuando el dinero lo tienen en la cabeza o en el corazón. El amor al dinero es la raíz de todos los venenos y mucha gente se tortura por eso, por el dinero. El dinero debe de ir bajo tus pies. Vamos, profetizo. Yo gobierno, yo administro, yo dirijo, yo manejo bien los recursos. Pero ¿qué pasa cuando a una persona le otorgan recursos? La persona se va de cabeza. ¿Has escuchado ese término? Está de cabeza. Anda banqueteando. ¿Por qué? Porque el peso del dinero hace que la persona esté de pies. Y entonces, los ojos de la persona, imagínese usted por favor a una persona caminando o desplazándose de cabeza. ¿Eso es normal? Por eso hay accidentes, por eso hay atropellos, por eso hay pleitos, por eso hay disensión, porque la persona está de cabeza. ¿Quedó clara la palabra? Ahora, voy terminando con esto. Quiero darle 4 ejemplos, así rápidamente, de cómo el ser humano repudia al justo y repudia a lo santo. Repudia la santidad y repudia la justicia, y se va tras el comportamiento de Barrabás. Veamos lo siguiente. Número 1. Vemos que un rostro de uno de los seres vivientes era el águila. Y eso lo relacionamos con la gente del diluvio. ¿Por qué la gente se ahogó en ese diluvio? Si el Señor da sabiduría. Porque la gente no entendió el mensaje de la salvación. Y eso es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Mucha gente por falta de sabiduría se perderá. Porque no tiene sabiduría. Y entonces, ahora ya no quedarán ahogados bajo un diluvio, sino ahora bajo la terrible tribulación que vendrá sobre el ser humano. Y después de eso, el juicio divino. Número 2. Otro de los errores del ser humano es querer construir, es querer edificar un proyecto a su manera sin la ayuda de Dios. Eso es lo que vivió Nimrod y todos sus discípulos. Quisieron construir una torre, pero apartados de Dios. Entre comillas dice que llegue hasta el cielo. Está diciendo
que tenga una altura, que llegue al plano celeste, pero nadie puede llegar al Padre si no es bajo las instrucciones del Santo y Justo, nuestro Señor Jesucristo. La Torre de Babel, gente que empleó mal sus fuerzas y su poder y terminaron en una terrible confusión. Número 3, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran una ciudad que el propio Lot, cuando vio las llanuras de Sodoma y Gomorra, las comparó como el huerto de Dios, porque era una ciudad que abundaba en ellos la riqueza. Lamentablemente, no supieron que la riqueza que Dios les daba en sus manos era para administrarlo, era para compartir, era para ser bondadosos. No, esta gente le cerraba la mano a la bondad, le cerraba la mano al necesitado, le cerraba la mano a quien tenía alguna carencia. Y vea cómo terminó Sodoma y Gomorra. Sus recursos lo malgastaban en los desenfrenos, en los vicios, en las conductas sucias del desenfreno sexual. Sodoma y Gomorra terminaron aniquilados, terminaron derribados por esta terrible actitud. Y número 4, Egipto, un imperio que floreció de tal manera que el faraón llegó en una ocasión a decir: yo soy Dios, yo hice al Nilo. ¿Hasta dónde llegó a estar infectada su mentalidad de este hombre, que llegó a creer que él era creador de las cosas que Dios había hecho? Entonces, como se dará cuenta, aquí vemos 4 conductas de las que el hombre y la mujer tienden a ir tras: la inmundicia y la injusticia. No repudiemos, no desechemos la santidad ni la justicia divina. Todo lo contrario, aprendamos que hay un Dios compuesto su nombre por 4 letras, que está dispuesto a ayudar, que está dispuesto a impregnar en nosotros ese poder, esa sabiduría, esa gloria en nuestro ser. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, traigo este mensaje de parte de Dios porque Él quiere que tu vida sea una vida gloriosa, una vida respaldada, una vida sana, una vida que glorifique, que magnifique el poder de nuestro Padre Dios. Amén. ¿Quedó claro? Entonces, diga conmigo: Padre del cielo, yo recibo sabiduría, fortaleza y poder, riqueza y desarrollo la humildad, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres el santo y justo. A ti te seguiré, Señor. Padre del cielo, tus hijos han hablado, han profetizado esta declaración y, Señor, anhelamos con toda nuestra fuerza que seas tú, Señor, guiándonos. Por favor, amada iglesia, leamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Con toda su fuerza. 1, 2, 3. Amén. Ahora, hijos, permaneced. No titubear.
No, hoy sí, mañana no. Dios te dice, permaneced en Él. Para que cuando se manifieste, ¿cuándo esperamos esa manifestación? Ya muy pronto. Tengamos confianza y no estemos con incertidumbres, si me voy, me quedo. No, porque estamos siendo justos, siguiendo al justo y buscando el ser santos delante de Él. Y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Levante su mano derecha y con sus propias palabras dígale al Señor, ayúdame, Señor, porque creo que todos los que estamos aquí necesitamos su ayuda. Necesitamos que su mano poderosa nos fortalezca para no titubear, para no desfallecer, para no retroceder, sino que permanezcamos fieles delante de Dios. Abra su boca, dígale, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Hemos dado tu palabra, Señor. Hemos dado, Señor, el mensaje que tú nos has dado. Líbranos, Padre, de tener la misma actitud que tuvieron las personas que repudiaron al santo y justo. Ayúdanos, mi Dios, a cuidar tus instrucciones. Si tú no nos ayudas, nosotros solos no podemos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. ¿Quieres abrir tu boca y decirle, Señor, gracias por tu palabra? Gracias, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios.